Hoy Clarín dice que yo cometo un error en el discurso. Eso es falso. Para variar, Clarín miente. A ver, yo le voy a explicar algo. Es cierto, Clarín estaba muy endeudado en dólares, pero también es cierto que no estaba en condiciones de repagar la deuda. O sea, Clarín iba directamente a una convocatoria de acreedores y a la quiebra. Como parte de la negociación con el gobierno de Duhalde, de darle una tapa, digamos, positiva al propio Duhalde, y si no, digamos, que empiecen a investigar quiénes son los que negociaron esas tapas. En esa época se decía, una editorial de La Nación y una tapa de Clarín volteaban un gobierno. Sí. Es decir, el poder era muy distinto al que tienen hoy, que afortunadamente, gracias a las redes sociales, y en especial, digamos, por la liberación de las mismas. Es un poquito más horizontal. Es mucho más horizontal. Pero perdón, Clarín dice, no, la deuda la teníamos en dólares y la tuvimos que pagar en dólares. No, pero ahora voy a explicar, Digamos, de esto entiendo un poquito. No, yo le pregunto. De esto entiendo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene la especificación asimétrica y demás, Clarín tenía ingresos en pesos, ¿sí?, ajustables por inflación, porque después la inflación va cambiando. El precio del diario de hoy no es el mismo que había en el 2002, por ejemplo, o en el 2001. Dicho esto, tenía la deuda en dólares y técnicamente estaba quebrado. Clarín entra en lo que es un concurso de acreedores, o sea, eso todavía no es una quiebra, es un concurso, es donde se empieza a negociar la deuda con los acreedores. En ese contexto, a mediados del 2003, sale una ley que es de la preservación de los bienes culturales y bienes y patrimonios culturales. Esa ley, también, digamos, en algún momento se la llamó Ley Clarín. Dentro de esa ley había una modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, que decía que entonces no podían avanzar los acreedores sobre esos bienes. ¿Esto qué quiere decir? Usted entró a un concurso de acreedores y en ese concurso de acreedores, como esos bienes no se podían, digamos, los acreedores no podían avanzar sobre los bienes, ¿qué pasó con esos títulos de deuda? Prácticamente se derrumbaron. ¿Por qué? Porque no tenían poder de negociación los acreedores. Y entonces usted dice que los favoreció. ¿Y a usted qué le parece? A usted, digamos, o sea, vamos a negociar, suponete que tenés una deuda conmigo y ahora no podés ejecutar mi activo. ¿Cuánto vale tu deuda? Menos. Ahora no, vale lo que yo quiero pagarte. Ok. Ahora pero no es todo eso, Luis, porque esto es muy importante. Dicho esto, que modificaron, ¿sí?, a beneplácito de Clarín y otros más, la ley de quiebras camuflada en esa ley, el día que manda Clarín la convocatoria de acreedores, en ese momento la convocatoria requería 67% de los votos. Como no los tenían, al otro día hicieron una reforma de la ley y lo que hicieron es llevarlo a 51. Y esto es un escándalo. Es un escándalo. Y ni que hablar, digamos, de los negocios que le habilitó Néstor Kirchner con la fusión, digamos. Después se pelearon.